Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en el clima político actual en Venezuela. Uf, sí que está caliente ese tema. Caliente es poco. Nuestro enfoque principal, para que se ubiquen, va a ser un análisis en vídeo del comentarista político Fabián Di Costa. Ah, sí, Di Costa. Y déjenme decirles que este señor no se guarda nada. No, para nada. Entre observaciones directas, información privilegiada y especulaciones pinta un panorama, bueno, bastante cautivador. Lo que a mí me parece fascinante es cómo se combinan varios elementos clave en este momento. Por un lado, tenemos este supuesto plan en marcha, el famoso plan magistral, orquestado por la oposición para instalar a Edmundo González Urrutia como nuevo líder, ¿no? Exacto. Este plan, envuelto en un halo de secretismo, genera una gran expectativa y, por supuesto, un terreno fértil para la desinformación, ¿no? Uf. Y Di Costa incluso menciona fuentes cercanas a Maduro que filtran información. Sí. Lo que podría, según él, contribuir a la liberación de Venezuela. Claro. Es todo muy clandestino, como de película de espías. Y para añadir más leña al fuego, Di Costa señala el aumento de las deserciones militares, especialmente con la fecha simbólica del 10 de enero acercándose, Sí. como un posible indicio de que las cosas se están moviendo, ¿verdad? Cierto, pero aquí es donde entra en juego la necesidad de un discernimiento cuidadoso, ¿no? Di Costa utiliza la analogía del pastorcito mentiroso, Ah, sí, me cargas. una figura que nos recuerda la importancia de separar los hechos de la ficción. Claro. Las filtraciones genuinas de la desinformación deliberada es fundamental en una situación tan volátil como esta, abordar toda la información con ojo crítico. Totalmente de acuerdo. Y hablando de figuras clave, hablemos de María Corina Machado, ¿no? Una figura importantísima de la oposición. Sin duda. Sus declaraciones son contundentes. Afirma que la comunidad internacional, en particular el Parlamento Europeo, reconoce a González Urrutia como el presidente electo legítimo. La confianza de Machado es notable, ¿eh? Parece convencida de que el pueblo venezolano está decidido a alcanzar la democracia y que el control de Maduro sobre el poder se basa únicamente en el miedo y la represión. Es que no se anda con rodeos, ¿verdad? Para nada. Y hace un llamado directo a la comunidad internacional, especialmente a las naciones europeas, Ajá. para que se pongan en el lado correcto de la historia y ayuden a Venezuela en esta transición democrática. Es un llamado a la acción poderoso enmarcado en la idea de estar del lado correcto de la historia, lo que nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo responderá la comunidad internacional y será suficiente para inclinar la balanza? Pasemos ahora al otro lado de la moneda. Y veamos la versión de Maduro, ¿no? Se defiende de la creciente presión, afirmando haber frustrado complotas terroristas contra su régimen. Aquí lo interesante es el contraste, ¿no? El marcado contraste entre la autorrepresentación de Maduro Sí, y su imagen en el escenario mundial claro. ha sido etiquetado como narcopresidente por entidades como el Departamento de Estado de EU, Fuerte. lo que socava significativamente sus afirmaciones de ser una víctima, ¿no? Totalmente. Y este término, narcopresidente, no es solo una etiqueta, ¿eh? No. Refleja acusaciones serias y evidencia su participación en el narcotráfico internacional, lo que debilita aún más su posición. Y Di Costa sugiere que el enfoque de Maduro en recompensar y motivar a sus partidarios restantes, especialmente antes del 10 de enero, Sí. es una señal de creciente vulnerabilidad y aislamiento, ¿no? Exacto. Su rechazo a cualquier plan B refuerza aún más esa idea. Se aferra al poder con una sensación de desesperación, lo que podría llevar a acciones impredecibles. Además, este rechazo a considerar alternativas, ¿no? Sí. Nos hace pensar, ¿realmente cree en su propia narrativa o está tan atrincherado en su camino actual que no puede ver otras opciones? Es que está haciendo malabares, sin duda. Totalmente. Esto nos lleva al papel del ejército venezolano, un actor crucial en esta lucha de poder. Sin duda. Di Costa nos ofrece un análisis de la estructura de seguridad de Maduro, que la verdad es bastante preocupante. Sí, depende en gran medida de las milicias civiles, los grupos paramilitares. E incluso las guerrillas colombianas, ¡Guau! formando un círculo de protección interno muy estrecho, ¿no? Claro. Es una red compleja de lealtades y plantea serias preocupaciones sobre el potencial de violencia y violaciones de derechos humanos. Y Machado se dirige estratégicamente a esos soldados en sus mensajes, instándolos a estar del lado correcto de la historia. Sí, un llamado directo. La pregunta es, ¿resonarán esos llamados y conducirán a un cambio en la lealtad militar? Ese es el comodín, ¿no? Una parte significativa del ejército que se ponga del lado de la oposición podría ser el punto de inflexión en toda esta situación. Imagínate. Imagina el impacto que tendría si, en lugar de reprimir, el ejército decide proteger al pueblo.
Ampliemos un poco la perspectiva. Vale. Y consideremos las implicaciones internacionales. Ajá. El apoyo externo de Maduro está disminuyendo. Incluso países como México, Colombia y Brasil ofrecen un respaldo condicional. Este aislamiento debilita aún más la posición de Maduro, ¿no? Claro. Y aumenta la presión para un cambio. Las posibles ramificaciones de sus acciones para las democracias de todo el mundo también son significativas. Sí. No responder con decisión podría sentar un precedente peligroso y envalentonar a otros líderes autoritarios, ¿no? Es una situación que exige atención global. Machado argumenta que una transición exitosa en Venezuela podría inspirar una ola de cambios positivos en toda América Latina y más allá. Es un argumento convincente, ¿no? Sí. Que destaca el potencial de Venezuela para convertirse en un faro de esperanza y un modelo para el cambio democrático. Sin embargo, el camino a seguir está lleno de desafíos y el resultado sigue siendo incierto. Y eso nos lleva a la fecha inminente, el 10 de enero, el día en que se espera que Maduro haga su movimiento para consolidar su control sobre el poder. Sí. Este podría ser un catalizador para eventos significativos, ya sea una acción decisiva de la oposición, una demostración de fuerza por parte de Maduro o un punto de inflexión en la participación internacional. La tensión es palpable. Es como observar una olla a punto de hervir y todos estamos esperando a ver qué sucede cuando la tapa finalmente explote. Di Costa y Machado parecen creer que el cambio es inevitable. Sí, Pero el cómo y el cuándo aún están envueltos en misterio. totalmente. Hemos desempacado mucho aquí. Ujú. Rumores de un plan secreto, declaraciones audaces, Sí. un líder desesperado que se aferra al poder Ajá, y un ejército atrapado en medio. sin duda. ¿Qué te parece a ti el elemento más crucial en esta situación? Para mí es el papel de la comunidad internacional, ¿no? Su respuesta a los eventos del 10 de enero podría ser el factor determinante para que Venezuela avance hacia la democracia o se hunda aún más en el autoritarismo. Interesante. ¿Y para ti? A mí me impacta la resiliencia y la determinación del pueblo venezolano, especialmente figuras como Machado, ¿no? A pesar de enfrentar una adversidad increíble, no han perdido la esperanza de un futuro mejor. Es admirable. Me pregunto, ¿cómo podemos, como ciudadanos informados, apoyar su lucha por la libertad y la justicia? Es algo que realmente me hace reflexionar. Absolutamente. Su valentía y compromiso con los principios democráticos son realmente inspiradores. Y tu pregunta es esencial, ¿no? ¿Qué papel podemos jugar nosotros? ¿Cómo podemos amplificar sus voces y presionar para un cambio positivo? Hemos cubierto mucho terreno y está claro que la situación en Venezuela es compleja y evoluciona rápidamente. Sí. Pero una cosa es segura. El mundo está observando y hay mucho en juego. De acuerdo. Y a medida que nos acercamos al 10 de enero, la pregunta sigue siendo, ¿qué acciones inclinarán finalmente la balanza y determinarán el destino de Venezuela? Es que esta situación en Venezuela nos recuerda la interconexión de la política global, ¿no? Totalmente. Y la responsabilidad que tienen las naciones democráticas de defender estos principios, Sí, no solo dentro de sus propias fronteras, sino a escala mundial. claro. También nos hace preguntarnos qué tipo de intervención sería realmente efectiva. Sanciones económicas, presión diplomática, algo más contundente. Es un equilibrio delicado, ¿no crees? No quieres parecer que interfieres en los asuntos de otro país. Pero al mismo tiempo, deseas apoyar al anhelo del pueblo por la democracia y los derechos humanos. Exacto. Y hablando de derechos humanos, no podemos ignorar esas desgarradoras imágenes de Cuba que Di Costa compartió. Uf. Esas largas filas para obtener alimentos básicos Sí. son un crudo recordatorio de las penurias que han sufrido los venezolanos bajo el régimen de Maduro. Es realmente descorazonador, ¿no? Y el hecho de que algunas personas aún defiendan a estos regímenes autoritarios, Sí, a pesar de la clara evidencia de sufrimiento y opresión. es increíble. Esto es concertante, habla del poder de la propaganda y los peligros de la lealtad ciega. Di Costa hace una pregunta poderosa al dirigirse a su audiencia. ¿De qué lado de la historia te vas a poner? Uf, sí, me acuerdo. Es un llamado a la conciencia, instando a la gente a elegir entre apoyar la democracia y la libertad o ponerse del lado de la tiranía y la opresión. Claro, no hay término medio. Y no solo eso, también establece una comparación fascinante entre Venezuela y El Salvador. Un país que logró transformarse de un hervidero de violencia a uno de los más seguros del hemisferio occidental. Sí, un cambio radical. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza no se pierde. Totalmente, El cambio es posible, pero requiere valentía, determinación y una acción estratégica. sin duda. Es un mensaje inspirador, especialmente para los venezolanos que llevan tanto tiempo luchando. Sí. Y conecta con la afirmación de Machado de que una Venezuela democrática podría convertirse en un faro de esperanza para toda la región.
Un ejemplo brillante de que el cambio positivo es posible. Es una visión por la que vale la pena luchar, pero el camino por delante es largo y arduo. Sí. Requiere no solo la presión interna del pueblo venezolano, sino también un apoyo internacional sostenido. Claro. Y un frente unido contra el régimen de Maduro. Y por supuesto está el comodín del ejército, siempre presente. Sí, una pieza clave. Di Costa destaca la importancia del secreto y la sorpresa en cualquier operación militar exitosa. Insinúa que las cosas podrían calmarse en el periodo previo al 10 de enero. Sí. Lo que podría ser una señal de que se está gestando algo grande. Ese es un pensamiento escalofriante, ¿verdad? Totalmente. La idea de que el destino de toda una nación pueda depender de unas pocas decisiones cruciales tomadas en secreto. Nos recuerda el inmenso poder que tiene el ejército en este tipo de situaciones. Y el peso de la responsabilidad sobre los hombros de esos soldados mientras deciden dónde reside su lealtad. Claro. ¿Seguirán las órdenes de un líder que es percibido como ilegítimo y corrupto? Sí. ¿O escucharán las súplicas de sus conciudadanos que anhelan la libertad y la democracia? Di Costa sugiere que muchos soldados de bajo rango simpatizan con la oposición y no están dispuestos a volver sus armas contra su propio pueblo. Claro. Pero la pregunta sigue siendo si ese descontento se traducirá en una acción concreta. Es un juego de espera tenso y todos estén al límite. Sin duda. Di Costa concluye con un mensaje de esperanza y aliento para el pueblo venezolano, instándolos a no perder la fe y a continuar su lucha por la libertad. Un mensaje poderoso. Les recuerda que no están solos en esta lucha y que la comunidad internacional está observando y esperando una resolución pacífica y democrática a esta crisis. Exacto. Y reitera la importancia de confiar en fuentes de información creíbles, especialmente en una situación como esta, donde la propaganda y la desinformación son rampantes. Ese es un buen consejo para todos, en realidad. Totalmente. No solo para aquellos que siguen la situación en Venezuela. En el mundo actual, donde la información se difunde tan rápidamente y puede ser manipulada con facilidad. Sí. Es más importante que nunca ser consumidores de noticias con discernimiento y evaluar críticamente las fuentes de nuestra información. Bien dicho. Entonces, ¿qué piensas de todo esto? Bueno. ¿Crees que Maduro logrará aferrarse al poder o su caída es inminente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Piensa. Si bien hay señales de una presión cada vez mayor sobre su régimen, tanto interna como externamente. Claro. Maduro ha demostrado ser un político astuto y despiadado. Sí. Ha mostrado su disposición a utilizar cualquier medio necesario para mantener su control sobre el poder, Sí. incluida violencia y la intimidación. Y no olvidemos que todavía tiene algunos aliados poderosos. Cierto. Incluso si su apoyo está disminuyendo. Sí. Así que definitivamente no es una conclusión inevitable que esté en camino de salida. Exacto. Es una situación compleja e impredecible y hay muchos factores en juego. Pero una cosa es segura. Las próximas semanas serán críticas para el futuro de Venezuela. Y las decisiones que tomen los actores clave, tanto dentro como fuera del país, tendrán consecuencias de gran alcance. Parece que estamos en un punto de inflexión, un momento en que las cosas podrían girar drásticamente en cualquier dirección. Y eso es lo que lo hace tan cautivador, ¿no? Totalmente. Esta inmersión profunda ha sido un viaje salvaje lleno de intriga, incertidumbre y destellos de esperanza. Sin duda. Pero en última instancia, el futuro de Venezuela está en manos del pueblo venezolano. Son ellos quienes han soportado lo peor de esta crisis, ¿no? Sin duda. Y quienes, en última instancia, decidirán su destino. Exacto. Es admirable cómo, a pesar de todo, no se han rendido. Su resiliencia y determinación para construir un futuro mejor son realmente inspiradoras. A veces me pregunto si nosotros en su lugar tendríamos la misma fuerza. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resistencia. Totalmente. Oye, antes de concluir, tengo que preguntar, ¿cuál es tu presentimiento? Bueno. ¿Crees que Venezuela verá una transición democrática en un futuro cercano? Para ser honesta, es imposible decirlo con certeza. Claro. Hay demasiadas variables en juego, la situación es increíblemente fluida. Sí. Cualquier predicción sería como intentar adivinar el clima con semanas de anticipación. Exacto. No. Imposible saberlo con certeza. Sin embargo, puedo decir esto. Los vientos de cambio definitivamente están soplando en Venezuela. Si esos vientos se convertirán en una suave brisa de reforma democrática, o en una poderosa tormenta que derrumbe la estructura de poder existente, aún está por verse. Muy bien dicho. Creo que esa es una excelente reflexión para terminar. Gracias. Hemos explorado las complejidades del panorama político venezolano, escuchado a los actores clave
y analizado los posibles escenarios que se avecinan. Hemos examinado las esperanzas y los temores, los cálculos y los riesgos, las luchas internas y las presiones externas que están configurando este momento crucial en la historia de Venezuela. Sin duda. Es un caso que nos muestra la fragilidad de la democracia y la importancia de la participación ciudadana. Y ahora te dejamos a ti, nuestro oyente, la tarea de seguir esta historia a medida que se desarrolla. Exacto. Presta atención a las noticias, participa en discusiones reflexivas y considera qué papel, si alguno, quieres desempeñar para apoyar la búsqueda de libertad y democracia del pueblo venezolano. Como hemos discutido, las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses, tanto por los venezolanos como por la comunidad internacional, claro, tendrán un profundo impacto en el futuro de esta nación. Sin duda. Y quizás incluso en la región en general. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. A ti. Esperamos que te haya brindado una mejor comprensión de las complejidades de esta situación. Sí. Y te haya dejado con algo en qué pensar. Por supuesto. Hasta la próxima. Mantente curioso, informado y comprometido. Nos vemos.